hambre y que están pensando en la fiesta de esta noche. Pero bueno, todavía no, porque no podía faltar en nuestra graduación la representación del AMPA, esa asociación formada por padres y madres de alumnos del instituto y que tanta ayuda nos han dado, desde las mejoras en el auditorio del colegio hasta el apoyo en todas las actividades que se quisieran hacer. Con ustedes, la presidenta del AMPA, doña Floria Iglesias Carril. Un fuerte aplauso. Buenas tardes. Como presidenta del AMPA, desde hace 4 años quisiera agradecer en nombre del resto de compañeros y mío a todo el profesorado por su dedicación, empeño en organizar y formar estos alumnos. Felicidades y gracias a todos los alumnos por haber llegado hasta aquí, con el esfuerzo y dedicación que ello supuso. Tras haber superado pruebas más o menos duras, ansiedad, decaídos en algún momento, todo sacrificio tiene su recompensa. En este caso, la recompensa es haber superado una nueva etapa en vuestra formación académica. Ya tenéis la formación media, camino que os llevará hacia la universidad o a un ciclo superior. Es la llave que os abrirá la puerta hacia un futuro laboral digno. A los que habéis titulado y a los que no, y a los que sigáis estudiando, os deseamos ánimo y mucha fuerza. Es cuestión de seguir luchando y en casos de flaqueza pedid ayuda a vuestros padres, amigos, profesores. No tengáis miedo, vergüenza a pedir ayuda, aunque solo sea para hablar y desahogaros contando lo que os pasa. Os invito a aprender a ser agradecidos con vuestros padres, amigos, profesores, a toda persona que os vayáis encontrando a lo largo de vuestras vidas, que tanto os apoyaron y os apoyarán en todo lo que hagáis. Agradecidos también a vuestros padres y familiares por el esfuerzo que puedan estar llevando a cabo para que podáis seguir estudiando y que hayáis podido llegar hasta aquí. Os invito a tener un sueño y luchar por él, a tener curiosidad por aprender, a confiar en vosotros mismos, a ser valientes y audaces, a tomar decisiones. El poeta Virgilio, hace más de 2000 años, escribió el siguiente: Tempus fugit. Debemos tener proyectos, disfrutar del viaje hacia vuestras metas. Así lo daréis todo para conseguirlas. Os deseo poner todo vuestro empeño en ser felices. Vuestra actitud os hará vuestra actitud os abrirá y cerrará puertas y ventanas. Usar las palabras con amabilidad, inteligencia y respeto. Tener en cuenta que a una persona se le aprecia por su manera de ser, no por sus conocimientos. Seguramente estabais deseando terminar este curso tan estresante y a la vez dejar atrás algunas asignaturas y seguramente quizás algún profesor también. Y seguramente no olvidaréis el gimnasio, los días de lluvia, ya sabéis vosotros por qué. Probablemente llevéis grandes amistades y muchas vivencias que os hicieron madurar y formar como personas. Es hora de soltar amarras, padres y profesores. Estos alumnos emprenden un viaje donde tienen que encontrar su lugar, donde demostrarán lo que valen. Quisiera agradecer la colaboración y trayectoria a Ramiro desde los inicios por el AMPA. Gracias. Hoy es un día de ilusiones, nervios, gratitud, emoción, risas, lágrimas y por fin podéis gozar del descanso tan merecido, desde los nervios y agobios de los exámenes. Os deseamos una gran velada y un futuro brillante. Felicidades y a los graduados y mucha suerte en el futuro.